Veamos ahora los tipos de errores en Excel. Veamos los métodos, cómo se identifican esos errores. Uno es a través de cuadros de diálogo, otro a través de un símbolo en la celda y otro un valor directamente en la celda. Entonces veamos el cuadro de diálogo. Aquí por ejemplo vemos un error que se está tratando de sumar dos celdas, la A1 y C2, y ya estamos observando la celda de que una tiene un color y la otra no. Ahí uno ya se daría cuenta de que hay un error, pero si se oprimió Enter, nos va a salir este cuadro de diálogo que nos está informando sobre un error, y al darle clic en aceptar, nos va a aparecer otra vez la fórmula. Y lo que uno debe tener en cuenta en realidad es la sintaxis. Aquí nos está diciendo que el separador es un punto y coma y no un punto como está en la fórmula. Otro cuadro de diálogo es que después de cometer el error, en este caso que se nos fue un paréntesis de más, de hecho lo muestra en un color rojo, se nos propone una corrección. En este caso es quitar ese paréntesis. Entonces al darle a aceptar la corrección, pues se arreglaría la fórmula. El símbolo en la celda. Entonces hemos dado Enter después de realizar una fórmula que en este caso es A1 por C1 más B1. Va a aparecer este error y al darle clic en este símbolo nos va a desplegar un menú con una serie de opciones. Y la primera es esta que dice error en valor. Nos aparece una definición de lo que quiere decir ese error. Entonces es la forma que tiene Excel de decir hay algo incorrecto y nos ofrece una serie de información sobre lo que podría ser ese error. La otra opción, que es ayuda sobre este error, nos envía a un asistente que nos ayuda a determinar dónde puede estar el error. En este caso, si le damos evaluar, lo primero que nos va a mostrar es que en A1 está el 10. Si le seguimos dando evaluar, nos dice que en C1 está el 20, y si le vuelvo a dar evaluar, nos dice que en B1 está Juan. Y dice la siguiente evaluación dará como resultado un error. Y si vuelvo y le doy a evaluar, entonces nos muestra que después del anterior valor sale el error, para uno poder tener una idea de dónde puede estar el error. Veamos ahora el valor en la celda. Cuando aparece este error, en este caso se ha colocado por ejemplo el nombre incorrecto de la función, entonces puede salir ese error. También puede salir porque alguno de los argumentos de la función no existe o no se reconoce. Por ejemplo aquí, en este caso, por ejemplo, en lugar de ir un número, va una letra. Otra opción es cuando se utiliza un nombre de rango que no existe. Como en este caso datos, es un nombre de un rango que no existe. Siguiendo entonces con los tipos de errores, vamos a ver el valor en la celda, que muestra numeral valor. Aquí tenemos una fórmula que pretende restar A1 menos B1, pero resulta que se le han colocado comillas a esta celda, a B1, haciendo esa celda tipo texto. Entonces una de los por qué aparece este error es cuando uno de los argumentos, como en este caso, no es del mismo tipo de datos. En este caso A1 es un tipo numérico y esta, como tiene comillas, es tipo texto, entonces no es del mismo tipo, por eso sale el error valor. Otro valor en la celda, el numeral num. Aparece por varias razones. Entonces puede ser que un valor o un elemento de la función o de la fórmula es inválido. Por ejemplo aquí en esta función aleatorio.entre debe ir el valor inferior y el valor superior, o el mínimo y el máximo. Entonces le estamos diciendo aquí
que vaya desde el 1 hasta el menos 40. Entonces el menos 40 es un valor inválido porque debería ser mayor a 1. Entonces por eso sale num. En este caso de la raíz de menos 12 es inválido también porque las raíces de números negativos pues no existen. O en este otro caso que es esta exponenciación al número 1000 da un valor muy grande, y podría ser también que el error salga cuando el resultado también sea muy pequeño. Veamos el de numeral div/0. Este va a salir cuando se haga una división, en este caso A2 sobre 0, es inválida. Entonces nos va a aparecer este error, o también se está tratando de pronto de hacer una división con una celda que esté vacía. El numeral ref, en este caso por ejemplo, este valor que está aquí es la sumatoria de la celda A1 y la celda C1. Entonces, si yo borro esta columna C, la borro, va a aparecer este error indicando de que se falta o una fila o una columna en esa fórmula. El numeral nulo aparece, por ejemplo, cuando hay, en este caso que se están uniendo dos rangos, no hay un símbolo que permita hacer esa unión. Entonces pueden salir errores como numeral nulo, o en este otro caso, por ejemplo, que se está haciendo una multiplicación y aquí faltaría un signo para operar a A2 y a A3, por lo cual también saldría nulo, o también por resultados o muy grandes o muy pequeños. El numeral NA aplica cuando estamos utilizando funciones de búsqueda. En este caso, por ejemplo, esta función donde apareció el error está buscando este número de cédula en esta columna, y como no existe ese número de cédula, aparece el error NA, que quiere decir que no aplica. Este error de los numerales aparece cuando en una columna los valores que están allí no caben en ese ancho de columna. Entonces la solución es simplemente ampliar el ancho para que se puedan ver los valores.